Bueno, mi nombre es Juan, como ya le indicó el profesor Juárez. Sí, el día de hoy voy a ayudarlos un poco en este curso. Juan, ¿me permites compartir pantalla? Claro. Ya puedes. A ver, chicos, me informen si se pueden visualizar mi pantalla, por favor. Sí, profe, sí. Calma. Bien, el día de hoy el tema que nos corresponde es el MRV y el movimiento de caída libre. Ya, me imagino ya han visto el anterior movimiento, el MRU, ¿no? Hay que recordar algunos cositos previos, ¿no? En el MRU, el movimiento cuya trayectoria era rectilínea y se decía que era uniforme porque en él teníamos una velocidad la cual era constante. Esta no iba a cambiar en sentido, ¿no? Dirección y módulo, ¿no? En cualquier punto de la trayectoria se va a mantener con su mismo valor. Entonces, la diferencia que existe entre ese movimiento anterior mencionado y el que vamos a estudiar hoy es que, bueno, pues para este movimiento tenemos que es un movimiento igual, cuya trayectoria va a ser rectilínea, ¿no? Y uniformemente va a ir variando la velocidad, debido a que en este movimiento va a existir una aceleración, la cual va a ser constante. Debido a que esta aceleración es constante, esta velocidad ahora ya no va a ser constante. Uniformemente, debido a que esta aceleración es constante, uniformemente va a ir variando esta velocidad. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver la interpretación que le podemos dar a la aceleración en este movimiento, ¿no? Ahí lo indica en la diapositiva, ¿no? Movimiento cuya trayectoria es rectilínea y existe una aceleración la cual es constante. Debido a ello es que la velocidad va a ir cambiando. La primera fórmula que encontramos es la aceleración n, ¿no? La aceleración es una magnitud vectorial. Por aquí podemos notar a esa letra A con arriba una flechita que eso nos indica que es un vector. Forma de calcular la aceleración media es la variación de la velocidad entre la variación del tiempo o el intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo es la duración del evento, ¿no? Bien. Esa variación de velocidad se define como la velocidad final, no la velocidad inicial, ¿no? Entonces, la interpretación de la aceleración, ¿no? Para nuestro caso, si nosotros tenemos una aceleración la cual nos indica que es de 4 metros por segundo al cuadrado, entonces voy a colocar aquí, ustedes me indican lo siguiente: si yo tengo 4 metros por segundo al cuadrado, ¿será cierto que también lo puedo escribir así, de esta forma? ¿Qué dice? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Será igual? ¿Será diferente? ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ustedes saben dividir fracciones, ¿no? Medios de extremos y nos queda la misma expresión. Entonces, al igual que en su momento, imagino que les enseñaron a interpretar la velocidad, ¿no? En el MRU, nosotros también podemos hacer esa interpretación aquí, ¿no? Por cada segundo que pase, la velocidad ahora va a variar, ¿sí? A razón de 4 metros por segundo. ¿Aumentará o disminuirá? Eso depende, ¿no? Del sentido de la aceleración con el sentido del movimiento. Si el movimiento, ¿no? tiene el mismo sentido que la aceleración, o la aceleración tiene el mismo sentido que el movimiento, se dice que voy a estar en un movimiento acelerado, donde la velocidad va a ir aumentando, ¿no? Por cada segundo, la velocidad aumentará a razón de 4 metros por segundo, siempre y cuando el movimiento tenga el mismo sentido de la aceleración. Y si el movimiento va en sentido contrario, o la aceleración va en sentido contrario al movimiento, la velocidad irá disminuyendo a esa razón. Entonces, por eso nosotros tenemos aquí, ¿no? Si este móvil empieza con 2 metros por segundo, ¿no? Esta aceleración me indica que la velocidad aumentará, y como en este caso el movimiento va hacia la derecha y la aceleración va hacia la derecha, tienen el mismo sentido, la velocidad aumentará. Por cada segundo que pase, aumenta a razón de 4 metros por segundo.
Pasa un segundo, esta velocidad aumentará a razón de 4. De tener 2, pasa a tener 6. 4 pasa otro segundo más. De tener 6, ahora pasará a tener 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque se suman 4. Pasa un segundo más, ¿no? Y la velocidad ahora cambia a 14 metros por segundo, ¿no? Eso no sucedía en el MR1 porque la velocidad se mantenía constante. Aquí quien se mantiene constante es la aceleración. Debido a ella es que existe un cambio de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí alguna pregunta. Esto es interesante porque algunos ejercicios sin necesidad de la fórmula podemos desarrollarlos sencillamente, conociendo la interpretación de la aceleración. ¿Ya? Bien, espero haya quedado esto claro. Continúo. ¿Ya? Listo. Las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿no? Aquí en el MRU tenemos, por así decirlo, 5 variables. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son esas 5 variables? Tenemos que un móvil va a partir con cierta velocidad inicial, que lo simbolizamos con v sub 0. Al cabo de un tiempo, ¿no? Debido a que existe una aceleración, la velocidad va a cambiar y al pasar un tiempo vamos a tener una velocidad final, ¿no? Y cuando pasa ese tiempo, el móvil recorre cierta distancia, ¿no? Esas son las variables que nosotros tenemos: velocidad de inicio, velocidad final, tiempo, distancia y aceleración. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Dígame. ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¿Ya? Bien, continuamos. ¿Ya? Ahora, esta cosa de aquí, dale un mensajito aquí. Ya. Ahora, estamos ahí, por acá. Muy bien. Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a emplear para desarrollar los ejercicios. Bien, pues, tenemos la fórmula número 1, la fórmula número 2, fórmula número 3, 4, y así con la quinta. La quinta es una fórmula muy interesante, ¿ya? Más adelante vamos a hablar acerca de ella. Bien, si ustedes pueden notar aquí, en la primera fórmula aparece velocidad final es igual a velocidad de inicio y más menos. Entonces, nosotros no podemos utilizar ambos signos al mismo tiempo. Y para esto hay que definir, hay que ver si es que nos encontramos en un movimiento acelerado o desacelerado. Si nosotros notamos que el movimiento es acelerado, entonces vamos a quedar con el signo más. Si notamos que el movimiento es desacelerado, vamos a quedar con el signo menos. ¿Cuándo noto si el movimiento es acelerado o desacelerado? Ya te lo mencioné. Si el movimiento, ¿no? O la aceleración tiene el mismo sentido del movimiento, ¿no? Se dice que el movimiento es acelerado, la velocidad va a ir aumentando. ¿De acuerdo? Muy bien. Y será desacelerado en caso contrario. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar las fórmulas? Bueno, una estrategia así para poderlas utilizar es que de las 5 variables que yo te había mencionado, velocidad al inicio, velocidad final, tiempo, distancia y aceleración, ¿qué variable no me aparece en esta primera fórmula? ¿Podrían decir? ¿Qué variable no me aparece de estas 5? N. ¿N? Distancia. La distancia. Entonces, como aquí no me aparece la distancia, cuando en el problema no me hablen acerca de distancia, no sea necesario calcular la distancia, puedo recurrir a esta fórmula, ¿sí? Porque tengo ciertas cositas aquí que me van a hacer de interés. Pero si el problema no recurre, no me mencionan la distancia, no es necesario calcular la distancia, puedo recurrir a esta primera fórmula. Y aquí en la segunda fórmula, ¿qué variable no aparece? El tiempo. El tiempo. Entonces, si en mi problema no me interesa calcular el tiempo, no me hablan acerca del tiempo, puedo utilizar esta fórmula. Y aquí, La aceleración. la aceleración. Entonces, muy bien. Aquí, ¿qué variable no aparece? La velocidad al final, ¿no? Listo. Ahora, como te mencionaba, esta fórmula, esta última fórmula de aquí, es la fórmula que nos permite calcular la distancia en el enésimo segundo. Es decir, yo puedo calcular la distancia en el segundo, en el tercer segundo, en el cuarto segundo. Por ejemplo, yo puedo calcular aquí la distancia en este tercer segundo. ¿Cuánto vale?
No lo sé, lo puedo representar aquí. El n para nosotros vendría a ser el número 3. Si yo quiero la distancia en el tercer segundo, el n va a ser el número 3. Lo reemplazo aquí, ¿no? Y con los otros datos, ¿no? La velocidad al inicio, que para nuestro caso aquí en este ejemplo sería 2, ¿no? La aceleración, pero para nuestro caso sería 4, ¿no? Lo reemplazo y como me piden la distancia en el tercer segundo, el n vale 3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Eso es lo que tenemos por aquí. También quería comentarles acerca de que yo, cuando tengo dos extremos velocidades, como aquí en este caso, ¿sí? Si yo tengo en los extremos dos velocidades, puedo calcular cuánto vale esta distancia de una forma bien sencilla. ¿Por qué? Porque el tiempo que transcurre es de un segundo. Las velocidades están aquí. ¿Qué fórmula podrías utilizar si yo tengo velocidad inicio, velocidad final y tiempo? Necesito la distancia. ¿De qué no te estoy hablando? La tercera fórmula, profe. Perfecto, ¿no? Como no te estoy hablando acerca de la aceleración, puedo utilizar o recurrir a la tercera fórmula. Y esta tercera fórmula es bien interesante porque nos habla acerca del promedio de velocidades que multiplican al tiempo. Y de esa forma encuentro rápidamente la distancia. Entonces el promedio de las velocidades, sumo 2 más 6, 8, entre 2, 4. El tiempo que vale 1, bueno, las cosas por 1 siguen siendo iguales, ¿no? Entonces esto sería 4 metros, ¿no? Listo, aquí ¿cuánto sería la distancia? Promedio de velocidades por el tiempo, ¿no? El tiempo que transcurre es de un segundo, ¿no? Todo lo que multiplica por 1 sigue siendo lo mismo. 6 por 10, perdón, 6 más 10, 16 entre 2, serían 8 metros. De aquí para acá, ¿cuánto sería ese? 24 entre 2 sería 12 metros. ¿De acuerdo? Entonces, una forma aquí para calcular, ¿no te acuerdas? Yo quiero la distancia en el tercer segundo. O sea, ¿cuánto recorre aquí, no? Vamos a ver si es que es cierto, ¿no? Esta forma. La velocidad al inicio es 2, más la aceleración es 4, entre 2 por 2 por 3, menos 1. Si yo desarrollo esa, a ver, ¿cuánto me estaría quedando? 2 más 2, aquí esto es 6, menos 1, 5, ¿no? Y esto me está quedando los 12 metros, ¿no? Que coincide con la distancia en el tercer segundo. ¿Listo? Y de esa forma pueden notar la aplicación de esta formulita. ¿Sí? El n es en el segundo que te pidan, tercer, cuarto, quinto, segundo. ¿De acuerdo? Y no olvidarte los signos, ¿ya? Más, menos, cuando acelera, cuando desacelera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí alguna pregunta? Porque esa es toda la parte teórica que hay que conocer respecto a este movimiento. ¿Sí? Luego vienen puros ejercicios. ¿Alguna pregunta, chicos? Genial. Vamos a hacer el ejercicio, ¿eh? Ya. Acá está. Muy bien. Ponerlo. 2, 3. ¿Y se visualiza, chicos? Por favor, indican si se visualiza. Muchachos. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo, acá. Muy bien. Entonces, para iniciar el primer ejercicio que es sencillo y hay que hacer unas ciertas aclaraciones. Ahí vamos a iniciar con unos 2 o 3 que son simples y luego vamos a ir a hacer más ejercicios ya son más interesantes. ¿Ya? Entonces el detalle, el chiste aquí en cinemática es que a veces nos dan puro texto y hay que llevar ese texto a un gráfico, ¿sí? Entonces veamos, ¿qué es lo que nos dice este problema? Dice un móvil partiendo de reposo. ¿Ves? Partiendo de reposo. Esta palabra es muy importante. Se mueve con una aceleración, ya nos están dando el dato de la aceleración. Allá la rapidez instantánea al cabo de 5 segundos. Entonces, vamos a hacer una pequeña nota por aquí. Vamos a hacer una pequeña nota y debo hacer un comentario, ¿no? Respecto a este MRU. Se dice que
cuando un móvil parte de reposo, ¿sí? De reposo, ¿qué sucede? Que su velocidad al inicio es de 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? 0 metros por segundo, 0 kilómetros por hora, que sí. Y cuando un móvil se detiene, cuando un móvil se detiene, ¿sí? Su velocidad final también va a ser 0 metros por segundo, 0 kilómetros por hora, lo que fuese. ¿De acuerdo? Pues esa es la nota que podemos tener. ¿De acuerdo? Referente a este MRU. Bueno, muy importante recordar esas dos cosillas. Muy bien. Continuamos. Entonces podemos hacer un pequeño gráfico. Tenemos un móvil, ¿no? Un móvil. Vamos a poner un móvil. A ver, un carrito. Ya, acá está. Listo. Un carrito. ¿Qué va a pasar con ese móvil? Parte de reposo, ¿no? Parte de reposo. Si parte de reposo, ¿qué hemos dicho? Si parte de reposo, su velocidad de inicio es 0. Es decir, aquí su velocidad es de 0 metros por segundo. Muy bien. Ese móvil posee una aceleración, se acelera a razón de 8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Dice, halle la rapidez instantánea al cabo de 5 segundos. O sea, cuando pasa un tiempo de 5 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Es decir, nos están pidiendo la velocidad final, ¿no? Y el móvil está yéndose a la derecha, ¿no? Muy bien. Chicos, ustedes pueden hacer rápidamente eso de allí, ¿o no? Por si acaso voy a jalar las fórmulas para que me indiquen qué fórmula podemos trabajar. ¿Ya? La primera, profesor. A ver, vamos a ver. ¿No? ¿Qué fórmula podemos utilizar? El compañero dice la primera, ¿no? Entonces nosotros podemos notar, aquí tenemos velocidad de inicio, la aceleración, el tiempo, la velocidad final. Aquí no nos está mencionando, de aquí no estamos hablando de la distancia. Si no, donde no aparece la distancia en la primera, entonces por eso puedo utilizar la primera fórmula. Oye, sin necesidad de utilizar las fórmulas, ¿tú me puedes decir cuánto es la respuesta? Bueno, ya está marcada. Pero en realidad podemos decir así, ¿por qué? Miren, nosotros sabemos que la aceleración, ¿cuánto vale? Aquí está, ¿ve? ¿Cuánto es la aceleración? 8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que por cada segundo que pase, ¿qué va a pasar con la velocidad? Aumenta o disminuye a razón de 8 metros por segundo. Cuando pase un segundo, ¿qué tiene? 0, 8. Otro segundo, 16. Otro segundo, 24. Otro segundo, 32. Otro segundo, 40. Entonces esto es sencillo, ¿no? 8 por 4, ¿no? 8 por 5, perdón, serían los 40 metros por segundo. Es una fórmula de sacar rápido sin tener que recurrir a la fórmula. Pero bueno, recurramos a la fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad de inicio. Voy a utilizar más porque, como me doy cuenta, el movimiento va hacia la derecha y la aceleración también va hacia la derecha. Tienen el mismo sentido, es un movimiento acelerado. Listo, y ahora simplemente me queda reemplazar datos. Si yo reemplazo datos, esto me está quedando la velocidad final, la velocidad de inicio como partida de reposo 0, más la aceleración que es 8, y el tiempo que vale ¿cuánto? Tiempo que vale 5. Esto quiere decir que la velocidad final me está quedando 8 por 5, 40, más 0, 40 unidades. Estamos trabajando todo en el sistema internacional. 40 por 5. Ahí es más por la aceleración, ¿verdad? Porque está acelerando el móvil, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta si el móvil está acelerando? ¿No? Este cuerpo va hacia la derecha, ¿no? Va hacia la derecha y tiene el mismo sentido de la aceleración. La aceleración también está yéndose a la derecha. ¿De acuerdo? Si ambos tienen el mismo sentido, movimiento y aceleración tienen el mismo sentido, se trata de un movimiento acelerado, ¿no?
¿Listo? Ya, a ver, ¿qué más? Con respecto a las unidades, ¿sí, muchachos? Me estaba olvidando. Unidades. Es muy importante, ¿sí? Esto. Por lo general, tenemos que la aceleración la debemos trabajar en metros por segundo al cuadrado. Para que esto concuerda, las velocidades deben estar en metros por segundo. Y bueno, la distancia en metros, el tiempo en segundos. ¿Sí? Hay que tener muy presente eso, muchachos, ¿ya? Las unidades, para luego no tener ninguna dificultad. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta aquí algún problema que exista con respecto a esto? Pasamos al ejercicio número 2. Los tres primeros son de introducción y luego ya hacemos ejercicios más interesantes. Dice, un móvil con MRV, es decir, ya existe un cambio de velocidad al momento que me indican que es un MRV, parte con una rapidez de 72 kilómetros por hora. Oye, mira, aquí yo tengo como parte, dice su velocidad inicial, su velocidad de inicio es de 72 kilómetros por hora. Y una aceleración constante. Listo, la aceleración es de 6 metros por segundo. ¿Qué rapidez en metros por segundo? En metros por segundo. Tendrá luego de 10 segundos. Entonces podemos hacer el esquema, ¿no? Y me voy a copiar ese esquema. Listo. Para no perder tanto tiempo. Veamos. Y pegamos. Sino que aquí sucede que ya no parte de reposo este móvil. Ya no parte de reposo. Sino que ha pasado con él. Sucede que, bueno, pues presenta una aceleración de 6 metros por segundo. Mira, ¿con qué velocidad parte? Parte con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Y si al pasar 10 segundos, cuando pasan 10 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Muchachos, ¿cuál es el primer problema en el que me enfrento a este ejercicio? Si hace unos minutos yo te estaba recalcando es las unidades, tengan en cuenta las unidades, la aceleración, metro por segundo al cuadrado, la velocidad en metros por segundo, la distancia en metro y el tiempo en segundo. ¿Qué sucede? La aceleración, perfecto. El tiempo, genial. Acá está. La distancia, bueno, no estoy hablando de distancias. Fíjense que debo trabajar en metros, pero tenemos un problema con la velocidad. ¿Qué sucede con esta velocidad? ¿En qué unidades está? ¿En qué unidades está esa velocidad? Kilómetros. Kilómetros por hora. Entonces, ¿sí saben ustedes que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo existe un factor de conversión? ¿Cuál es ese factor de conversión? Se multiplica por 5 sobre 18. Si no, efectúan su conversión y les queda. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplican por ese factor de conversión que es 5 sobre 18. ¿No te acuerdas del factor de conversión? Empleas tu conversión cuando hiciste química, ahí empleas tu conversión y vas a ver que te queda así de sencillo. Entonces, confía en mí y yo sé que la velocidad de inicio es 72 kilómetros por hora. Entonces lo que haces es multiplicar por ese factor de conversión que es 5 sobre 18, ¿no? Estas unidades ya se van, ¿no? Y ahora te va a quedar resultado en metros por segundo, porque ya está saltando de kilómetros por hora, está saltando a metros por segundo. ¿Qué voy a hacer allí? 18ava, 1. 18ava de 72, ¿cuánto es? Creo que es 4, ¿no? 4 por 18, 32, digo 3, 4 y 7. Ya está. Entonces, ¿cuánto es? 4 por 5, esto me queda 20 metros por segundo. Ya. Entonces, decir 72 kilómetros por hora es lo mismo que decir 20 metros por segundo. ¿No? Muchachos, si no me tienen fe de esto, efectúen su conversión de unidades, pasen de kilómetros por hora a metros por segundo y van a ver que les queda 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo eso, ya sé que la velocidad de inicio es 20 metros por segundo. No, eso ya lo sé ahora.
ya lo sé, lo he descubierto hace poco, esto es 20 metros por segundo. Entonces tengo la velocidad al inicio, tengo la aceleración. ¿Cuánto vale la velocidad al final? ¿Me lo pueden decir así de una vez por todas? Ah, bueno, no he olvidado, está marcado esto. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La ¿Qué primera. fórmula vamos a utilizar? La primera, ¿no? Otra vez la primera. ¿Por qué no nos están hablando de la distancia? Más porque es un movimiento acelerado y empiezo a reemplazar cada uno de los datos, ¿no? La velocidad al final va a ser igual a la velocidad al inicio. ¿Cuánto es? 20 o 72. ¿Cuál es la velocidad al inicio? 20 o 72. Muchachos, 20, 20, ¿verdad? Porque, acuérdate, en metros por segundo, ¿ya? Más la aceleración, aquí está, vale 6, el tiempo es de 10 segundos, ¿no? Si ustedes efectúan eso, ¿cuánto me queda la velocidad al final? 6 por 10, 60, más 20, salen los 80 unidades de la velocidad, está en metros por segundo. Y eso sería la respuesta. Entonces, estos problemitas nos sirven para tener mucho cuidado con respecto a las unidades, ¿no? Esa parte nos ayuda a aclarar. ¿Alguna pregunta referente a ese ejercicio, chicos? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Ya, genial. Muy bien. Muy bien, listo. A ver. Veamos. Intenten leerlo mentalmente y vayan gozándolo en su mente, graficándolo en su mente, para ver qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué nos dice este ejercicio? Dice, una partícula se mueve en línea recta y aumenta su rapidez. Oye, mira, pasa de tener 20 a 30. ¿Es un movimiento acelerado o desacelerado, chicos? ¿Se aumenta su velocidad? Ah, es un movimiento acelerado, ¿verdad? Acelerando uniformemente a razón de 5 metros por segundo. Ya nos están dando, ¿sí?, su aceleración. Nos preguntan, ¿qué distancia en metros logró avanzar en esta operación? Bien, pues me vuelvo a copiar de ese dibujito. Uy, perdón. Me vuelvo a copiar de este dibujo. Para no demorar mucho aquí. Listo. Muy bien. A ver, ¿qué podemos rescatar? Dice, una partícula se mueve en línea recta, ¿no? Listo. Veamos. Ahora voy a utilizar velocidad final. Ya, muy bien. A ver, ahora. La velocidad al inicio, ¿cuánto es? 20 metros por segundo, dice. La velocidad al final es 30 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y dice que este móvil acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿No? ¿Qué distancia? ¿Cuál es esa distancia que este móvil recorre? A ver, muchachos, ¿qué fórmula puedo utilizar? Voy a arrastrar otra vez. el segundo. ¿Será que la segunda? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público conocedor? ¿No? Si ustedes pueden apreciar los datos que hay, velocidad de inicio, aceleración, velocidad final, distancia. En ningún momento menciono el tiempo. Entonces agarramos a la segunda fórmula. Y las unidades están súper chéveres. Entonces coloco la segunda fórmula, velocidad al final, velocidad al inicio, más o menos. Más, ¿verdad? Porque es un movimiento acelerado. La velocidad está aumentando. Muy bien. La velocidad al final es 30 al cuadrado. La velocidad al inicio es 20 al cuadrado más 2. La aceleración es 5 y la distancia no la conozco. Entonces, una pregunta. ¿El 30 al cuadrado, será que lo puedo escribir como 30 por 30? ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? El 20 al cuadrado, ¿será que lo puedo escribir como 20 por 20? Más, ya, pues no te pases. 2 por 5, esto vale 10, ¿no? 10 de. ¿Por qué hago esto? Porque para mí va a ser súper sencillo anular 10, un 0 por aquí,
otro 0 por acá, ¿no? Y aquí, ¿cómo me está quedando esto? 30 por 3, eso es 90, es igual a 20 por 2, esto es 40, y me queda más D. Entonces, dime cuánto vale el valor de la distancia. El 40 pasa hacia el otro lado a restar. Digo, 90 menos 40, esto vale 50. ¿Qué unidades? ¿En qué unidades está la distancia? Las unidades en las cuales se encuentra la distancia está en metros. Todo lo hemos trabajado en el sistema internacional. Todo queda ok. ¿Sí, chicos? ¿Se logró entender ese ejercicio? Sí, profe. Ya, genial. A ver, vamos a buscar otro que sea más entretenido. Ya. Creo que el 5 sí lo pueden hacer. Profe, quítele la respuesta para ver si nos salió ahí. Ya, a ver. Listo. Vamos, ejercicio número 7. Ejercicio número 7. Veamos. Listo. Pues veamos. Dice, si un móvil tiene un MRV falla, existe aceleración aquí, la cual es constante, y se recorre 10 metros en 2 segundos desde el reposo. Oye, si nos dicen que parte del reposo, su velocidad de inicio es de 0, ¿no? ¿Cuántos metros recorrerá en los 2 segundos siguientes? Muy bien, tratemos de graficar eso, ¿sí? Y voy a recurrir a este gráfico. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué nos están diciendo de este móvil? Que parte del reposo, es decir, su velocidad aquí al inicio vale 0 metros por segundo. Dice, recorre 10 metros cuando pasan 2 segundos, ¿no? Listo. ¿Cuántos metros recorrerá este D? Nos están preguntando cuánto vale este D cuando pasen 2 segundos más. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces yo voy a colocar letritas. Aquí le coloco punto A, ¿no? Posición A, posición B y aquí posición C. Para luego analizar tramo por tramo, ¿no? Entonces, muchachos, si yo analizo el tramo de A a B, este es B, ¿qué observo allí, chicos? ¿Qué observo? Podemos hallar la aceleración. La aceleración. Y la pregunta es, ¿y por qué necesitaríamos o por qué sería esa primera idea de hallar la aceleración? Porque nosotros, o sea, es muy correcta esa idea, porque nosotros estamos entre un MRV. ¿Y qué sabemos acerca de la aceleración? Que la aceleración es constante, en cualquier punto es el mismo valor. Es decir, para este tramo, suponer que la aceleración me salga 3. Ya para este otro tramo, también va a ser 3. Entonces es muy útil calcular esa aceleración, porque quizá por aquí la vamos a utilizar. Entonces esa primera idea es genial. Entonces nosotros vamos a analizar el tramo de A a B. ¿Qué es lo que sucede en ese tramo de A a B? ¿Qué datitos tengo? Tengo que la velocidad inicial es 0, tengo que el tiempo que transcurre es de 2 segundos y la distancia que recorre cuando transcurren estos 2 segundos es de 10 metros. Y necesito calcular la aceleración. ¿De qué variable no estoy utilizando? ¿De qué variable no estoy hablando? Estoy hablando que necesito la aceleración. Tiempo lo tengo, velocidad de inicio también lo tengo. Tengo la distancia, lo que no tengo es la aceleración. Y no estoy hablando de la velocidad final. Por lo tanto, ¿qué fórmula puedo utilizar? Estoy hablando de la cuarta, ¿verdad? Porque no estoy hablando de la velocidad final. Entonces, empleo la cuarta fórmula. La cuarta fórmula dice distancia igual a velocidad de inicio, tiempo más un
medio la aceleración tiempo al cuadrado. Te preguntarás, profe, ¿qué me asegura que es un movimiento acelerado? Ya, pues porque mira, de tener cero, para que aumente su velocidad, para que se pueda mover, ¿qué debe pasar? La aceleración debe ir hacia la derecha para que gane movimiento, gane velocidad. No sería razonable decir que va hacia la izquierda. O bueno, si va hacia la izquierda, movería hacia la izquierda. Ya, esa es otra cosa. Muy bien. Continuamos, reemplazamos datos. No te olvides que estamos analizando el tramo AB. Listo, la distancia para ir desde A hasta B, ¿cuánto es? 10 metros. Las unidades correctas. 10 va a ser igual. La velocidad al inicio es 0. 0 por t, todo lo que multiplica 0 se va. 0 más un medio, la aceleración es lo que yo voy a encontrar. Y el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? Para ir de A a B, el tiempo que emplea es de 2 segundos. Y si lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me queda? 4, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí tenemos eso. Puedo sacar mitad, 1, mitad, 2. ¿Listo? ¿Y esto cuánto está quedando en realidad? 10 es igual a 0 más 1 por A, 1 por 2, 2 veces A. Entonces el valor de A, ¿cuánto me está quedando? ¿Cuánto me queda el valor de A? 5, ¿no? 5 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque las unidades estamos trabajando con las unidades sencillas, ¿no? En el sistema internacional, todo nos debe quedar en el sistema internacional. Muy bien, chicos. Si yo tengo la aceleración, ¿de qué forma puedo encontrar esta distancia? ¿Será que puedo analizar este tramo de aquí para acá? Profesor, también podemos hacerlo por la fórmula 5. Por la fórmula 5. ¿Verdad? No, No. porque aquí tenemos 2 segundos. ¿Sí? Recuerda, esta fórmula es para el enésimo segundo. Mira, si aquí hay 2 segundos, podríamos hacer en el cuarto segundo y en el tercer segundo. Sumamos esas dos distancias y me queda eso. Si esto hubiera sido un segundo, si aquí hubiera sido 1 en vez de 2, ¿qué segundo sería este tramo? Si aquí hubiera sido 1 en vez de 2, han pasado 2 segundos más un segundo, ¿qué segundo es este de aquí? Si hubiera sido 1, este sería el tercer segundo. Ya todo esto sería el tercer segundo. Pero sucede que aquí no puedo utilizar esta fórmula porque aquí hay un 2, ¿sí? Hay un 2, ¿sí? Si fuera 1 nada más, ahí sí ya puedo decir, han pasado 2 y en el tercer segundo, su distancia en el tercer segundo, ahí sí es sencillo reemplazar con esa forma. ¿Un muchachón? ¿Sí? Pero bien. Listo, ahora, lo que yo les comentaba era, ¿de qué forma puede salir más sencillo, más rápido el ejercicio en sí? Porque si bien es cierto, puedo aplicar todas mis fórmulas aquí, pero cuando yo voy aquí, no tengo la distancia. Si bien es cierto, yo tengo la aceleración, también tengo el tiempo, pero no tengo ninguna de estas dos velocidades. Entonces, ¿qué hago? Pues yo soy más vivo y analizo todo este segmento, todo este tramo. Si yo analizo todo ese tramo, es decir, el trayecto de A a B, ¿qué sucede en el trayecto de A a B? A a C. ¿Qué datos tengo? Desde A hasta C. Acuérdate que ya he calculado la aceleración, ya tengo la aceleración, tengo la velocidad al inicio, tengo todo el tiempo. ¿Cuánto es todo el tiempo? Son 4 segundos, ¿no? Para ir desde A hasta C son 4 segundos. Oye, la distancia, mira, aquí es 10 más este de... Aquí está mi pregunta. Entonces, ¿qué fórmula podría utilizar? De nuevo, ¿de quién estoy hablando? Velocidad al inicio, tiempo, distancia, aceleración. ¿De quién estoy hablando? De la velocidad final, por eso puedo recurrir a la cuarta fórmula. Bien, chicos. De nuevo, distancia es igual a velocidad al inicio, tiempo más un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto me está quedando? La distancia. ¿Cuánto es la distancia que recorre desde A hasta C, muchachos? ¿Cuánto es esa distancia? Aquí, para que no te equivoques, lo voy a colocar un X. ¿Ya? 20, profe.
No. ¿Cuánto es esa distancia? Porque yo no conozco cuánto vale aquí. Y este es nuestra incógnita. Ah, ahí. Observa, ¿qué tramos estamos analizando? ¿Qué tramos estamos analizando? Estamos analizando el tramo desde A hasta C. ¿Cuánto es esa distancia que hay desde A hasta C? Todo ese segmento, ¿cuánto mide? Si de aquí a aquí mide 10 y de aquí a acá mide X, ¿cuánto mide todo este segmento? Muchachos. 10 más X. 10 más X. Entonces, toda la distancia que recorre son 10 más X. Y esto es igual a la velocidad de inicio. ¿Cuánto es la velocidad de inicio? A ver, por favor, sus micros. No veo. La velocidad de inicio es 0, ¿no? Por lo tanto, todo esto se va, ¿no? 0. 0 por algo, 0. Más un medio, la aceleración. Ya lo hemos calculado. 5. El tiempo, ¿cuánto tiempo pasa? Para ir desde A hasta C. 4 segundos. Y luego al cuadrado, ¿cuánto sería? 16, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ustedes creo que pueden notar que simplifica por aquí 1, simplifica por acá 8. ¿Y qué te queda? Vamos a analizar por acá. ¿Qué es lo que nos queda? Observemos. 10 más X es igual a 0 más 5 por 8. Esto es 40, ¿no? ¿Y el valor de X cuánto nos está quedando entonces? El valor de X nos queda 30. X nos queda 30. X nos queda 30. ¿30 qué? ¿Qué cosa es X? Es una distancia, ¿no? La distancia debe estar en metros. Y eso sería todo el ejercicio. Entonces, ¿ya vieron? Poco a poco nos podemos ir complicando con los ejercicios. ¿Ya? Y esto de aquí es importante darnos cuenta. Si bien es cierto, ya te enseñé a utilizar las fórmulas, cómo usarlas, cómo agarrar esa destreza para poder utilizar cada una de ellas, la práctica te va a afianzar más con esto y al momento de desarrollar los problemas. Por eso siempre practicando cada uno de los problemas. Muy bien, chicos. Me comentan que hay un receso, entonces nos vemos de aquí hasta no sé qué horas. ¿Ya? Hola chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Ya, genial. Bien, ahora lo que nos corresponde es hablar acerca de este último movimiento, bueno, que corresponde a esta semana, que es el movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Es importante hablar acerca de él, bueno, podemos en sí ya hablar de él, porque es un movimiento en el cual se ve afectado por un factor bien interesante, que es el factor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? La cual va a ser constante, ¿sí? La cual va a ser constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos indica aquí lo siguiente. Es aquel movimiento rectilíneo, vertical, debido solo a la atracción terrestre, ¿no? A esta se conoce como la aceleración de la gravedad. Entonces, es una aceleración la cual es constante. Básicamente aquí vamos a tener un MRV, pero sucede que va a existir este MRV se da como un movimiento de subida y bajada. ¿De acuerdo? Entonces, debemos recordar lo siguiente, ¿no? Que la velocidad va a disminuir cuando el cuerpo vaya hacia arriba o vaya de subida. Vamos a analizar el porqué. Miren, nosotros, la gravedad, vamos a decir que aproximadamente, bueno, para fines de cálculo, es de 10 metros por segundo. Esa es una aceleración, la aceleración de la gravedad. ¿Qué te indica esta aceleración, muchachos? Ya hemos visto la interpretación. ¿Qué te indica esta aceleración? ¿Te acuerdas? Que por cada segundo la velocidad aumentará o disminuirá a razón de 10 metros por segundo. Pero notemos lo siguiente, ¿ah? Entonces, miren, si el movimiento va hacia arriba y la aceleración va hacia abajo, tienen sentidos contrarios, ¿no? Y si tienen sentidos contrarios, estoy hablando de un movimiento desacelerado.
Es decir, la velocidad va a disminuir a razón de 10 metros por segundo. Porque nosotros decimos aquí, la velocidad disminuye. Oye, para cuando el cuerpo cae, ¿qué me doy cuenta? Que el movimiento va hacia abajo, mientras que la aceleración está yendo también hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento y la aceleración van a favor. Entonces, estamos viendo que aquí en este instante la velocidad va a aumentar. ¿A razón de cuánto? De 10 metros por segundo al cuadrado, según lo indique el problema. Entonces, ahí tenemos, dice, en relación a la velocidad, se observa lo siguiente, ¿no? Si nosotros conocemos que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que cuando pase un segundo de tener 0, ¿no? Va a tener una velocidad de 10 metros por segundo. Pasa otro segundo más, 20. Otro segundo más, 30. Nosotros ya sabemos eso debido a que sabemos la interpretación de la aceleración o cuando la aceleración es constante, ¿no? Muy bien. Entonces, en cada segundo la velocidad cambia a razón de 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, una característica. Vamos a analizar las características aquí. Perdón. Sí, analizo las características. Bueno, pues para un mismo nivel tenemos estas ciertas características, ¿no? Mira, ¿qué pasa si yo lanzo un cuerpo con una velocidad de 30 metros por segundo? No, debido a que existe la aceleración de la gravedad, a medida que yo suba, ¿no? La velocidad va a ir disminuyendo, ¿no? Y sucede aquí lo siguiente, ¿no? Que si pasa un segundo, cuando pasa un segundo, la velocidad disminuye a razón de 10 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que la gravedad para nosotros es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Como va hacia abajo la gravedad y la velocidad o el movimiento va hacia arriba, sucede que la velocidad va a ir disminuyendo. Disminuye a 20. Pasa un segundo más, disminuye a 10. Pasa un segundo más. Y mira, ¿qué pasa? Este móvil alcanza una velocidad de 0. Y es por ello que el móvil ya no puede seguir subiendo. Pero como existe una aceleración que va hacia abajo, no de tener 0, ahora empieza a caer el móvil. Y sucede que al pasar un segundo más de tener 0, ahora gana una velocidad de 10 metros por segundo. Pasa un segundo más de tener 10, llega a 20, pasa otro segundo más, de tener 20, pasa a 30. Pero eso es debido a que nosotros ya sabemos la interpretación de la aceleración cuando es constante. Entonces, nosotros podemos analizar lo siguiente, que para el tiempo de subida en un mismo nivel, es decir, en una misma línea horizontal, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, ¿no? Que tanto el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Imaginemos si yo quiero ir sobre este nivel, sobre esta misma línea horizontal. ¿Cuánto demora en subir? Un segundo. ¿Cuánto demora en bajar? Un segundo. Sobre este nivel. ¿Cuánto demora en subir? 2 segundos. ¿Cuánto demora en bajar? 2 segundos. Sobre este nivel. ¿Cuánto demora en subir? 3 segundos. ¿Cuánto demora en bajar? 3 segundos. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos analizar ahí. Y también, ¿qué tenemos? Que las rapideces son las mismas, ¿no? Al momento de subir va a ser la misma rapidez al momento de bajar, ¿no? En una misma horizontal. Sube con 30, baja con 30. Sus rapideces, ¿no? Son las mismas. ¿Y qué más? Que el tiempo de vuelo, ¿no? Es igual a 2 veces el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Es decir, ¿no? El tiempo de vuelo es cuánto demora el cuerpo en subir y luego bajar. No, eso pasa pero en una misma horizontal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y recordar lo siguiente, que en el punto más alto, ¿no? La velocidad se hace 0, ¿no? Y se le conoce ese punto como altura máxima, ¿ya? Altura máxima. Cuando el cuerpo alcanza una altura máxima es porque en ese punto su velocidad es 0 y luego empieza a caer, ¿ya? Muy bien. Entonces las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Sucede que es similar al MRU, ¿no? Donde lo único que voy a hacer, lo que antes tenía como distancia, ahora lo cambio por altura, y lo que antes tenía como aceleración, ahora es la aceleración de la gravedad. Nada más. Ve, aquí están las fórmulas. Ahí están las fórmulas. ¿De acuerdo? Donde debo recordar, ¿no? Que uso el signo más cuando está de bajada. ¿Por qué?
Porque cuando está de bajada, cuando el cuerpo cae, ¿no? La aceleración apunta hacia abajo, ¿no? El movimiento también apunta hacia abajo. Estoy hablando de un movimiento acelerado. Cuando utilizo menos cuando va de subida, porque el movimiento va hacia arriba, mientras que la aceleración apunta hacia abajo, ¿no? Van en sentidos contrarios. ¿De acuerdo, chicos? Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Como pueden ver, esa es una aplicación del MRU, ¿sí? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta para hacer los ejercicios ya? Me disculpe, ¿usted es el nuevo profesor de física? No, solo por hoy nada más. ¿Solo por hoy? Sí. Ah, ya, porque yo estaba ingresando en el link del otro profesor y no ingresaba. Pero ingresé a este link que enviaron al grupo y decía, todo bien. Solo por hoy. Ya, bien. Dejo de compartir y ahora voy con los ejercicios, ¿ya? Bien, veamos. Listo. Listo, a ver. Veamos. Entonces, no olvidar los ejercicios que tenemos ahí. Y ahora, veamos lo siguiente. Primer ejercicio en caída libre. ¿Ya? Listo. Y si se deja caer un cuerpo, esta palabra es muy importante, y una pequeña nota. Cuando un cuerpo se deja caer o se suelta, ¿no? En caída libre, nota, ¿sí? Cuando se suelta o se deja caer, un móvil, sucede que la velocidad al inicio es 0 metros por segundo, kilómetros por hora, lo que fuera. ¿De acuerdo? Sí, hay que recordar eso. ¿Listo? Muy bien. Dice, ¿qué rapidez en metros por segundo poseerá al cabo de 6 segundos? Vamos a hacer un pequeño gráfico por aquí. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Por ahí lo siguiente. ¿Sí? Pone aquí esto. No, es un móvil. Si se deja caer, ya hemos dicho, la velocidad al inicio es 0 metros por segundo. Dice, cuando pasen 6 segundos, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? La velocidad que posee aquí. No sé cuánto vale. Lo que sí sé es que este cuerpo se ve afectado por la aceleración de la gravedad y esta es de 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar aquí? Veamos nuestro formulario. Acá está. Abrimos. Porque todos puedan participar. ¿Dónde está? Las fórmulas aquí. ¿Qué fórmula puedo utilizar en base a los datos que tengo ahí para ese ejercicio? ¿Qué fórmula puedo usar? La primera, ¿verdad? Porque aquí yo tengo la velocidad de inicio, necesito la velocidad final, el tiempo lo conozco, la aceleración de la gravedad, no estoy hablando acerca de alturas y por eso puedo recurrir a la primera fórmula. Entonces digo, velocidad final va a ser igual a velocidad de inicio, gravedad, tiempo. El detalle está en que utilizo más o menos. Mira. Y para no olvidarte, mira, el movimiento va hacia abajo y la aceleración también va hacia abajo, tienen el mismo sentido, por lo tanto es un movimiento acelerado. Y si es acelerado, pongo más. ¿Sí? No recuerdo, si cae el móvil, más. ¿Listo? La velocidad al final no sé cuánto vale, la velocidad de inicio es 0, la aceleración de la gravedad es 10, el tiempo que transcurre es de 6 segundos y la velocidad al final me está quedando ¿cuánto? 60 metros por segundo. ¿De acuerdo? Unidades, todo ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que nos quede claro referente a esto? Me avisen, ¿ya?
Ya. Listo. A ver, ejercicio número 2. Han podido notar ahí, a medida que vamos desarrollando ejercicios, se van complicando. Bien. Ese es el enunciado y voy a jalar este gráfico porque me va a ser de utilidad. Muy bien. ¿Qué sucede aquí en este ejercicio? Ya. Dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia abajo de esta velocidad. Ya no se deja caer, sino lo lanzo con esta velocidad. ¿Cuántos metros deberá descender para alcanzar una rapidez de 25 metros por segundo? La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, empezamos a desarrollar esto. Entonces, no sé el tiempo, cuánto pasa el tiempo. Lo que sí sé es que de aquí para acá nos están preguntando cuánto es la altura que hay. ¿Cuánto es esa altura que hay? Están preguntando. ¿Cuánto es la altura que hay? ¿De acuerdo? Para que adquiera una velocidad, ¿no? Cuando yo lo he lanzado con 5 metros por segundo, su velocidad final debe ser de 25 metros por segundo. ¿Cuánto es la altura que debe ser? Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar? Chicos, muchachos, ¿qué fórmula podemos utilizar? La segunda. La segunda, ¿verdad? A ver, veamos. Listo. Si utilizo la segunda fórmula, esto me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más, ¿verdad? Porque es un momento de caída, los GH. Reemplazo todos los datos, ¿no? Velocidad al final es 25, esto está elevado al cuadrado. Velocidad al inicio es 5, está elevado al cuadrado, más 2 por 10 por la altura que no sé. Bueno. Muy bien. A ver. 25 al cuadrado es 625. Esto es 25 y aquí es 20 veces h. Esto sería 600 h sobre 20. ¿Cuánto me queda el valor de h? El valor de h me queda un 0, serían 30 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta allí? ¿Todo bien? Está claro, profesor. Ya. Listo. Muy bien. Ejercicio número 4. Ustedes lo pueden hacer ustedes. Y dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una rapidez de 50 metros por segundo. Al cabo de cuántos segundos el cuerpo tendrá una velocidad de 10 metros por segundo hacia arriba. Entonces veamos. Entonces, el cuerpo el cual lo he lanzado con una velocidad hacia arriba de 50 metros por segundo. Cuando llegue a tener una velocidad de 10 metros por segundo, ¿cuánto es ese tiempo? ¿Sí? La gravedad, no te olvides que apunta hacia abajo y vale 10 metros por segundo. ¿Cuánto es esa velocidad? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Qué fórmula puedo utilizar? Aquí. Pues, ¿qué fórmula puedo utilizar? Si quieren coloco aquí, esta es mi velocidad al inicio, esta es mi velocidad al final. Necesito calcular el tiempo. Segunda, porque falta tiempo. ¿La segunda o la primera? Primera.
tiempo. La primera. La primera, ¿verdad? Entonces, utilizo la primera fórmula, lo hacía al inicio, más o menos. Menos. Aquí pasa acá, ¿no? El movimiento tiene sentido opuesto al de la aceleración. Menos gravedad, tiempo. Tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces aquí digo, velocidad final vale 10. Velocidad de inicio es 50 menos la gravedad que es 10 por el tiempo. Este 10 negativo pasa al otro lado. O bueno, si quieren puedo hacerlo, simplifico. ¿Y cuánto me queda eso? Negativo pasa para el otro lado. 5 menos 1. Y el tiempo me está quedando ¿cuánto? 4 segundos. ¿De acuerdo? Listo. Sencillo. Bueno, vamos a ver si completamos las cosas. Ya. Bien, muchachos. Voy a explicarles esta parte para ir a hacer ejercicios más locos. Bien. Las ecuaciones referentes a las ecuaciones vectoriales. Ya. Veamos. ¿No? ¿Cómo es que yo uso las ecuaciones vectoriales? Bien, pues les indico. ¿Sí? Las ecuaciones vectoriales aquí están. En realidad, yo a mi parecer, esto de aquí no lo coloco. Este aquí tampoco. Ya, lo que sí podemos usar son, y este tampoco. No, creo que sí. No, esta no. Ya, cuando yo hice ecuaciones vectoriales, uso esas dos. Ya, bueno, si quieren luego ustedes las apuntan ahí, esas otras. Pero en sí, creo que estas dos son las más útiles. Ya, yo por el momento hacer estas. Ya, ya, que genera función. ¿Listo? Entonces, para nosotros, esta de aquí y esta otra. A ver, les indico. Cuando yo quiero utilizar ecuaciones vectoriales, ¿sí? Cuando quiero utilizar las ecuaciones vectoriales, debes tener presente que vas a colocar un nivel de referencia. Y ese nivel de referencia, por lo general, se coloca donde parte el móvil. Si desde aquí ha partido el móvil, desde aquí coloco mi nivel de referencia, ¿no? En ese instante tiene una velocidad al inicio, ¿no? Sube el cuerpo y luego cae, tiene una velocidad al final, ¿no? Entonces, si se encuentra aquí, acuérdense que ustedes, ¿no? O yo les decía que donde veía distancia ahora era altura. Sucede que esto viene básicamente de que la distancia, ¿no? Es el módulo de un vector llamado desplazamiento, ¿no? Entonces, bien. Si ustedes recuerdan, por definición, el vector desplazamiento, ¿qué cosa era? El vector desplazamiento era un vector que iba desde la posición inicial hasta la posición final, ¿no? Y este tiene analogía con este vector altura, desde la posición inicial hasta la posición final. No hay que perder de vista eso, ya hay que tenerlo siempre presente. Muy bien. Entonces, una vez que yo coloco mi nivel de referencia, es útil porque desde ese nivel de referencia voy a sacar ciertos parámetros, ciertos valores, ¿no? Y hago el siguiente convenio. Hacia arriba será positivo y hacia abajo será negativo. ¿Para qué? Para los valores de cada variable que tenga la flechita. Cada variable que tiene la flechita debo identificar. Si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. Yo, como pueden notar aquí, ya no me enfrento ante más menos, sino me enfrento ante letras, ¿sí? Que tienen una rayita, que son de carácter vectorial. Son de carácter vectorial. ¿Sí, chicos? Entonces, cada variable que posee una flechita, yo debo identificar si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. Suponer que para este caso, la velocidad final, mira, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Entonces, el valor numérico aquí de la velocidad final va a ser negativo. La velocidad inicial apunta hacia arriba. Hacia arriba es positivo. Perfecto. Mira la gravedad apunta hacia abajo. Entonces, el valor numérico va a ser negativo. ¿Ya? El valor numérico va a ser negativo. De aquí, más. ¿Ya?
¿Sí? Entonces, así están dadas las fórmulas vectoriales. ¿Sí? De aquí yo los voy a pedir. Bien, vamos a ver uno donde podemos aplicar esto. Vamos a ver un ejercicio donde podemos aplicar esto. ¿Ya? Bien, veamos. Ya. Déjame ver un ejercicio donde se puede aplicar esto. A ver. Mira. Un ratito. Traduzco las imágenes. Listo, ya tengo. El ejercicio es el ejercicio número 14. Ya, aquí podemos emplear esas formulitas. Muy bien. ¿Ya? Por favor, hay que leer bien claro ese ejercicio número 14. Dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a lanzar un proyectil hacia arriba. Dice, con una rapidez en metros por segundos. ¿Con qué rapidez? ¿Con qué rapidez? Esa es la pregunta. ¿Con qué rapidez se lanzó? Si su posición a los 3 y 12 segundos es tal que el cuerpo se encuentra a la misma altura respecto al nivel de lanzamiento. Entonces, más o menos, lo que me está indicando el ejercicio es lo siguiente. Yo tengo este fenómeno, ¿sí? ¿Ya? Aquí lanzo el cuerpo, no lo sé, con una cierta velocidad, vamos a llamarle U. Sube, y en un determinado instante, baja. Y ahí luego cae, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando el cuerpo sube, al pasar 3 segundos, ¿no? Pasan 3 segundos. De aquí para acá pasan 3 segundos. 3 segundos. Dice que tiene la misma posición respecto al nivel de lanzamiento cuando han pasado 12 segundos. Entonces, al momento que sube, luego empieza a caer, tiene la misma posición, o sea, tiene la misma altura aquí en esta posición. ¿Sí? Ahí están, al mismo nivel. Pero sucede que en ese instante ya está cayendo. ¿Y cuánto es el tiempo que ha pasado? ¿Cuánto tiempo que ha pasado? Desde aquí hasta acá. Voy a jalar esto más por aquí porque si no se va a confundir. ¿Ya? Esto se va a confundir. Ya, desde aquí hasta allá ha pasado un tiempo de 12 segundos. Ojo, vamos a poner letritas. Esta sea la posición A, esta sea la posición B y esta sea la posición C. El tiempo que va desde A hasta B es de 3 segundos. El tiempo que va desde A hasta C es de 12 segundos. En esos instantes, cuando ha pasado 3 y 12 segundos, ¿no? Están al mismo nivel de respecto al lanzamiento, un nivel de lanzamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, a mí me piden calcular esta velocidad con la cual ha sido lanzado el móvil. Bien, calcular esa velocidad. Entonces, no olvidemos que el valor de la gravedad apunta hacia abajo y es de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, yo voy a utilizar las fórmulas vectoriales y para ello debo colocar mi nivel de referencia desde donde ha sido lanzado el cuerpo. Aquí está mi nivel de referencia, ¿ok?
¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, chicos, si yo analizo, ¿sí? Si yo analizo el tramo de A hasta B, de A a B, de A a B, ¿qué va a pasar? Mira, de A a B tengo esta velocidad inicial, tengo el tiempo que emplea de 3 segundos y voy a suponer que la altura va desde esta posición hasta aquí, desde la posición inicial hasta la final. Esa va a ser mi valor de la altura y lo pongo como vector para que te des cuenta. ¿Ya? De A a B es mi altura. De A a B es mi altura. Oye, ¿y de A hasta C también será la misma altura? Posición inicial, posición final. Ahí está. Dime, te escucho. Sí. Sí, ¿verdad? Listo. Muy bien. Entonces vamos a analizar desde A a B. ¿Qué tengo? Tengo la velocidad de inicio, el tiempo y la altura. ¿Qué fórmula puedo utilizar? Bueno, recurrir a esta fórmula, ¿ya? Altura es igual velocidad de inicio, tiempo más un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. Acuérdate que estas son fórmulas vectoriales. En las fórmulas vectoriales simplemente aparece más. Y quienes tienen la rayita, yo debo identificar si va hacia arriba, si va hacia abajo. Muy bien. Entonces, mira, la altura, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Por lo tanto, va a ser un valor positivo. Coloco h positivo. La velocidad inicial, ¿hacia dónde apunta la velocidad de inicio? Apunta hacia arriba. Por lo tanto, va a ser un valor positivo. El tiempo que emplea para ir de A a B. El tiempo que emplea para ir de A a B, ¿cuánto es ese tiempo? 3 segundos. 3 segundos. Más un medio. La gravedad, muchachos, ¿hacia dónde apunta la gravedad? Hacia abajo. Y hacia abajo Negativo. negativo, ¿verdad? Menos 10. El tiempo al cuadrado, el tiempo que emplean para ir desde A hasta B es de 3. Si lo elevo al cuadrado, esto es 9. Muy bien, entonces mira lo que tengo. H es igual a 3 veces V menos 45. ¿Tú qué dices, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Veamos el por qué. Mitad, 1. Mitad, 5. 5 por 9, 45. Menos por más. ¿Sí? Ahora ya o no ya. Sí, profe. Listo, genial. Muy bien, chicos, me parece muy bien. Que si algo que no se entiende, pregunte. Ahora, mira, voy a pasar a analizar desde A hasta C. De A a C. Y voy a utilizar la misma fórmula. ¿Ah? Voy a usar la misma fórmula. Bien, aquí viene. Listo. Desde A hasta C. Posición inicial, posición final. Desde la posición inicial a la posición final, allí va la altura. Oye, mira, coincide con la altura anterior. No, entonces, perfecto. La altura es positiva porque apunta hacia arriba. Entonces le pongo, ya, si quieres le pongo más h. Ya, para que recuerdes. Ya, para que recuerdes. ¿Listo? Más h. V. La velocidad de inicio. La velocidad de inicio es v, ¿no? Apunta hacia arriba. Perfecto, pongo más v. El tiempo que emplea para ir desde A hasta C. Para ir desde A hasta C, ¿cuánto fue ese tiempo? Fue un tiempo de 12 segundos. 12 por 2. Más un medio. La gravedad, ¿cuánto es? Mira, la gravedad apunta hacia abajo y su valor es 10. Por lo tanto es menos 10. Acuérdate, quienes cambian son quienes tienen la flechita. Debo identificar si va hacia arriba o si va hacia abajo. Muy bien, el tiempo al cuadrado. El tiempo para ir desde A hasta C fue 12. 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. 144. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer por allí? Esto sería H, esto sería 12 veces V,
¿Qué más? Mitad de esto es 72, creo. Y listo, cuando te queda allí, menos 720, ¿no? ¿Y qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Vamos a llamarle a esta ecuación alfita y esta ecuación beta. ¿Qué puedo hacer con esas dos ecuaciones? Puedo jugar con ellas, sumar, restar, lo que tú quieras. En este caso me conviene igualarlas, ¿no? Alfa es igual a beta, ¿no? Y si yo igualo esas dos ecuaciones, ¿cómo me estaría quedando? H es igual a 3V menos 45. Oye, pero H también es igual a 12V menos 720. Y entonces, si te fijas, este 720 pasa al otro lado, menos 45 es igual a 12V menos 3V. Lo estoy haciendo lento para que no te pierdas. ¿Y aquí cuánto sería esto? Esta diferencia, ¿cuánto me queda? Aquí, ¿cuánto me queda esta diferencia? Esto es 9 veces V. ¿Y aquí cuánto sería? 675. 675. ¿Será? No lo sé, soy un poco desconfiado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? No está bien. Sí, profe. ¿Cuánto me queda el valor de V? El 9 pasa a dividir. Creo que es 75 unidades. ¿En qué unidades debe estar la velocidad? Por segundos. Metros por segundo. ¿Listo? ¿Y viste? Esto es una forma de aplicar las fórmulas vectoriales. Muchachos, si tú no haces este problema con fórmulas vectoriales, te vas a complicar la vida, ¿no? Te vas a complicar la vida. Profesor, en vectorial siempre lo que va para arriba va a ser negativo y lo que baja es positivo, ¿verdad? Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. El profesor, Dime. el 1 medio viene de la fórmula, ¿verdad? El 1 medio viene de la fórmula. Si se dan cuenta, chicos, la fórmula es similar a escalares. ¿Dónde cambian las flechitas? ¿Por qué? Porque la altura en realidad viene del valor del desplazamiento. La velocidad es una magnitud vectorial. La gravedad, la aceleración es una magnitud vectorial. ¿Sí? Y observen que aquí yo ya no tengo esta duda de tener el más menos. Por eso las anteriores fórmulas se le conoce como fórmulas escalares. Lo que sucede con estas fórmulas escalares es que solo nos sirven para analizar por tramos, o bien de subida o bien de bajada, pero lo que nos ayuda o lo que nos facilita estas herramientas, no, estas fórmulas vectoriales, es que nos involucra más de un solo tramo, un tramo de subida y bajada, donde para ello lo único que me debe importar es que esta magnitud vectorial, ¿sí? Si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. Por el convenio que hacemos, nada más, acuérdense, quienes cambian son los que tienen las flechitas arriba. Estos valores debo identificar, si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo, ¿no? Lo que recuerdan de inicial, hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo, ¿sí? Lo otro muy contrario son las fórmulas escalares, ¿no? O sea, si sube es, por eso que la gente se confunde, si sube es negativo, profe, si le hizo el menos, si baja es positivo, profe, y ahí genera la confusión, ¿de acuerdo? Hay que saber identificar. Utilizo fórmulas escalares cuando simplemente analizo tramos de subida o bajada, ¿sí? Utilizo las fórmulas vectoriales cuando involucran más de un solo tramo, es decir, subida y bajada. Y con eso los ejercicios salen de un solo golpe. Si yo a este ejercicio le pongo las fórmulas escalares, te vas a demorar. ¿Por qué? Porque para evaluar este camino desde A hasta C, tengo que analizar esto que sube y luego que baja, ¿sí? En cambio, aquí has podido notar que he podido analizar desde A hasta C con esta fórmula escalar, ¿sí? No hay pierde porque involucra más de un solo tramo y lo único que debo conocer es que sería positivo hacia abajo negativo. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna otra pregunta referente a esto? Chicos. Muchachos, ¿todo bien?
Listo, ahora vemos más ejercicios que sean interesantes. Ya. Miren, les quiero comentar algo acerca de esto. ¿No? Sucede que cuando ustedes han visto el MRU y ustedes se han enfrentado a unas formulitas conocidas como tiempo de encuentro y tiempo de alcance, ¿no? ¿Cierto? O estoy mintiendo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Bueno, me dicen cuando es el tiempo de encuentro, ¿no? Sucede que tenían lo siguiente, ¿no? Tenían lo siguiente, ¿no? Eran dos cuerpecitos, ¿no? Dos cuerpecitos así. Van hacia el encuentro, no tengo, ese es A y este es B, de la velocidad de A, de la velocidad de B, ¿no? Y plin, se encuentran, ¿no? De aquí para acá pasa un tiempo conocido como tiempo de encuentro, tiempo de encuentro. ¿De acuerdo? Esa es la distancia que los separaba inicialmente. ¿Cómo se calculaba ese tiempo de encuentro? ¿Recuerdan? Era la distancia que los separaba. Como sumo distancias para que se encuentren, se suman las velocidades. Velocidad de A más la velocidad de B. Y esa es la formulita para el tiempo de encuentro, ¿no? Es fácil deducirla. Entonces, sucede que cuando yo tengo en MRUV un cuerpo que experimenta o dos cuerpos que experimentan la misma aceleración, puedo recurrir a esta fórmula. ¿No? Y no solo lo puedo utilizar esta fórmula para el tiempo de encuentro para el MRU, sino que también lo puedo utilizar, ¿no? También la puedo usar para el MRUV, siempre y cuando, ¿sí? Ambos móviles experimenten la misma aceleración. Experimenten la misma aceleración. Me disculpan con mi letra que está re mala. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí para este ejercicio, miren, dice en la figura el cuerpo A, y bueno, partan simultáneamente. Recuerden que esta fórmula también es importante recordar que siempre y cuando se puede utilizar que partan simultáneamente, ya bajo esa salvedad. Dice en la figura, el cuerpo A se deja caer. Muchachos, si el cuerpo A se deja caer, ¿cuánto es la velocidad del cuerpo A? Cero. La velocidad inicial. ¿Cuánto es? Cero. Muy bien. Listo. Y simultáneamente el cuerpo B se lanza hacia arriba. Mira, el cuerpo B se lanza hacia arriba con una velocidad de ¿cuánto? Dice 60 metros por segundo. Esa es la velocidad del cuerpo B. Muy bien. Y dice, ¿al cabo de qué tiempo los cuerpos chocan? O inicialmente están separados 30 metros. Chicos, ambos experimentan la misma aceleración. Si uno se deja caer y el otro lo lanza hacia arriba, ¿ambos experimentan la misma aceleración? Sí. Sí, ¿no? Que es la aceleración de la gravedad, así sea 10 o cuando tú quieras, ¿sí? Estos experimentan la misma aceleración. Entonces, como experimentan la misma aceleración, ¿no? Puedo utilizar la formulita de tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la distancia que los separa? 300. 300 metros. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Entre la suma de velocidades, la velocidad de A, 0. La velocidad de B, 60. ¿Cuánto es esto? 300 entre 60. Esto es igual a 5. ¿qué? 5 segundos. Acuérdate, el tiempo está en... Ahí está. Y ahí está. Sí, entonces acuérdense de eso. Ojo, no se olviden. Si se sueltan o van al encuentro simultáneamente, ¿sí? Porque esa es una salvedad, desde aquí a viene que salgan simultáneamente. ¿De acuerdo? Y si ambos experimentan si ambos experimentan la misma aceleración, puedo utilizar la fórmula de tiempo de encuentro.
Los demás pueden utilizar esa fórmula. Esa fórmula también la pueden usar para el ejercicio número... ¿dónde está? Para el ejercicio número 9. Ya, a ver, lo hacemos así mentalmente. ¿No? Para el ejercicio número 9. A ver, yo simplemente te voy a indicar lo siguiente. ¿No? Aquí en el ejercicio número 9. Tú solito te vas a dar cuenta. Dice, simultáneamente desde los puntos A y B son lanzadas dos partículas, una al encuentro de la otra, con velocidades de 4 metros por segundo y 5 metros por segundo, sobre la pendiente de poca fricción. Si estas colisionan 5 segundos, ¿no? En 5 segundos más, ¿no? Pasan 5 segundos y estas se colisionan, halle la separación entre A y B, la separación inicial. ¿Cuánto es esa separación al inicio? Vamos a ver. Ya. ¿De acuerdo? Entonces esa separación nos están preguntando. Voy a colocarlo aquí arribita. La separación. Esta separación. Muchachos, sucede que aquí que ambos cuerpos experimentan ¿qué cosa? La gravedad. La aceleración de la gravedad. ¿Ya? La gravedad. Suponer que esa gravedad, vamos a ponerle G. Lo que yo voy a hacer es al igual que en estática. Voy a descomponer esa aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y la voy a descomponer ¿en quién? Los componentes que va a tener van a ser una hacia acá, perpendicular al suelo, y otra paralela al suelo. Ambos móviles van a experimentar esa aceleración de la gravedad. Por ende, las componentes serían esas que se encuentran allí, para acá y para acá. Uy, está feo esto. Para acá. Ya, muy bien. No. Este de aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Se supone que ustedes, como ya manejan estática, ¿me pueden decir cuánto es este ángulo que está aquí? Si aquí es θ, este ángulo de aquí es θ, ¿verdad? Entonces las componentes de esta sería g coseno de θ y este sería g por el seno de θ. Entonces, esta aceleración de la gravedad ha sido descompuesta en dos. Una que es perpendicular. ¿Y qué le hace esta aceleración? Simplemente mantener pegado a este móvil, mantenerlo pegado a la superficie inclinada. Y esta aceleración es la responsable de que el cuerpo caiga, ¿no? Cae. ¿Sí? Aquí para este caso el cuerpo va a ir desacelerando, ¿no? Que la aceleración apunta en este sentido. Entonces, ambos cuerpos experimentan la misma aceleración. Ambos cuerpos experimentan la misma aceleración. Por lo tanto, puedo utilizar mis formulitas de tiempo de encuentro, ¿no? Y el tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa, suma de velocidades, ¿no? Reemplazo, pues. Y se colisionan después de 5 segundos. Entonces ese tiempo es de 5. La distancia de separación no la conozco. La velocidad de A, vamos a poner que la velocidad de A es 5 metros por segundo. No, perdón. Son respectivamente, vamos a suponer que A es 4 metros por segundo. La velocidad de B es 5 metros por segundo. Entonces A4, B5. ¿Cuánto me queda la distancia, muchachos? 45. ¿De acuerdo? Entonces esa anotación ahí, o esa propiedad, me ha servido de ayuda para esto. ¿Sí, muchachos? Entonces no se olviden de esas cositas, ¿ya? Son cositas interesantes que hay que recordar. Profesor. Dime. En el caso de que, por ejemplo, nos pidan hallar el ángulo, podríamos igualar la velocidad en B, en la bolita B, igualarlo, o sea, G por seno del ángulo igual a 5, ¿verdad? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, porque esto es una aceleración y esto es una velocidad. No son iguales. Ah, ya.
digamos que ahí nos estaríamos quedando, que me toca hacer clase con otros chicos.